Reacciones a los sismos en México. Vamos a acabar con esto, yo creo. Pero es que la semana pasada yo reclamé con cierta airadez de mi parte que la mayoría de los científicos mexicanos pues habían hecho a un lado, mientras los tarados que dominan los medios se lanzaron a hablar de la ley de la atracción y de que no era posible una coincidencia tan grande. Y pues era. Entonces, pues me pareció muy mal. Yo evidentemente no tengo las herramientas para hablar de matemáticas, pero sí puedo hablar de lo que sé, de la razón y la lógica y demás. Entonces, algunos de ustedes saben que yo soy muy amigo de Luis Mochant, fuimos compañeros del bachillerato, imagínense ustedes, o sea que a estas alturas tenemos 50 años de conocernos, 51 años de conocernos, madre mía. Pero cuando éramos jovencitos y andábamos por allá arreglando el mundo, nos hicimos amigos. Luis Mochant es uno de los más destacados científicos en México, un físico de primera línea, con todos los premios imaginables, con todos los reconocimientos que hay. Es una de las personas más brillantes que he conocido en mi vida, no me voy a cansar de repetirlo, lo dije desde que lo conocí, porque era demoledor. Yo siempre recordaré un caso que es, estábamos hablando sobre la conveniencia o no de dar limosna, que es un debate que es eterno, ¿no? Y los 4 que veníamos en el auto de Luis, porque íbamos a comer a su casa, porque su mamá nos daba de comer con enorme frecuencia, le encantaba tenernos ahí la señora, ¿no? Y tenían suficiente dinero para mantener vagos. Y los 4 que veníamos en el auto nos habíamos puesto de acuerdo en algo. Entonces Luis hacía así, ponía el dedo así en la mano, el dedo así en la boca y decía, ya, pero, y entonces planteaba algo que destruía todo el razonamiento que llevábamos media hora haciendo en su auto, ¿no? Un tipo brillante. Bueno, a Luis, que lo he entrevistado aquí, me mandó esto, porque me dijo, oye, no, yo por lo menos sí hablé. Terremoto del 19 de septiembre, sorprendente sí, insólito no. El doctor David Bermúdez Rosales, investigador del Departamento de Física del CINVESTAV, donde investiga sobre fundamentos de la mecánica cuántica, óptica, información, teoría general de la relatividad y novedosas propuestas sobre fabricación y estudio de hoyos negros en el laboratorio mediante analogías ópticas de la gravitación. Yo tampoco sé qué es eso, pero suena heavy. Pues el doctor David Bermúdez, junto con Wolf Luis Mochant, que es investigador titular del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, donde investiga sobre física de superficies, propiedades ópticas de la materia y espectroscopías ópticas lineales y no lineales. Entre otras distinciones, es Premio Universidad Nacional, Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia y miembro de la Academia de Ciencias de Morelos. Ambos hicieron esto que se llama Terremoto el 19 de septiembre, sorprendente sí, insólito no. Que voy a poner el enlace, ahora que edite yo este streaming, voy a poner el enlace a la publicación. Recuerdo que me la mandó Luis en un PDF, le dije, ¿yo qué hago con ella? Me gustaría difundirla, pero no sé cómo hacerlo, ahí está publicado aquí. Pero empieza con una cosa que me parece de lo más fantástica. Es un diálogo, todo está planteado en forma de diálogo, y no me lo voy a leer todo, pero dice, a ver, dime, ¿cuál es la probabilidad de que en México haya 3 terremotos con la misma fecha? Y el científico conteste, 1, 100%, certeza absoluta. Si no, esa no es la respuesta. Dirás que esa no es la pregunta. ¿Qué quieres decir? Si el 26 de septiembre de 2022 me preguntas por la probabilidad de 3 terremotos con la misma fecha, te contesto que el 19 de septiembre de 1985 a las 7:17 hubo un terremoto de magnitud 8.1 con el epicentro cerca de La Mira, Michoacán. El 19 de septiembre de 2017 a las 13:14 hubo un terremoto de magnitud 7.1 cerca de Chiautla, cerca de Cualcomán, Michoacán. Cerca de Tapia, Puebla, y hace apenas unos días, el 19 de septiembre de 2022, a las 13:05, hubo un terremoto de magnitud 7.7 cerca de Cualcomán, Michoacán, y por tanto ya hubo 3 terremotos con la misma fecha, por lo que su probabilidad es 100%. Claro, pero eso es lo que no quiero saber. Pero eso no es lo que quiero saber. Entonces tendrías que formular tu pregunta correctamente. Y ese es el punto, que si no sabes preguntar, las respuestas no te sirven para nada. Y utiliza a lo largo del artículo, que me parece brillante, utiliza un ejemplo que es fundamental. Si alguno de ustedes no ha leído la trilogía del autoestopista galáctico, que es de 5 libros, no lo olviden, es una trilogía de 5 libros,
Si no la ha leído, vaya y léala. Si la ha leído, usted sabe que la respuesta a la vida, el universo y todo es 42. Se hizo una computadora, un ordenador súper gigantesco compuesto por todas las mentes de planetas para conseguir la respuesta, y esa es la respuesta, 42. Pero como no sabemos cuál es la pregunta, la respuesta no nos sirve de nada. Lean este artículo, me parece brillante, me parece que explica clarísimamente cómo se ha hecho líos la gente con este asunto del sismo, de los 3 sismos del 19 de septiembre de 1985, madre mía, que se me tocó a mí de manera terrible, y luego los 2 siguientes.